Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Porque el reino de mi Padre es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Comenzamos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí reunidos. Señor, somos muy privilegiados de tener la oportunidad de podernos congregar con tanta libertad y tranquilidad a abrir las Escrituras y poder escuchar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú aún en estos días sigues hablándonos. Queremos pedirte que todo lo que tú nos hables, Señor, pueda caer en tierra fértil, Señor, que tú prepares nuestro corazón como tierra fértil para que esa semilla, Señor, dé fruto a su tiempo, de mucho fruto, y que con esa semilla podamos y ese fruto podamos honrarte a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a comenzar con... Sí, amén, muy bien. Vamos a Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 30. Dispuestos a extender la gracia. Hay un mandato que es muy claro para todos nosotros como creyentes y que son instrucciones muy precisas. Si tú en tu vida estás preguntándote ¿para qué el Señor me ha traído? ¿O por qué el Señor quiere que yo pueda ser un creyente? ¿Qué es lo que el Señor quiere que haga? Y a lo mejor estamos esperando algún tipo de señal milagrosa, ¿verdad? Algún ángel que nos pueda hablar en la noche, algún hermano que pueda orar por nosotros y nos pudiera decir algo de manera muy particular, muy precisa de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pues bueno, si tú has estado en ese dilema, hoy, el día de hoy, quiero recordarte con mucho amor y con mucha emoción que aquí está la respuesta. Mateo 28, 19 al 20 nos deja muy claro lo que el Señor quiere que tú y yo estemos haciendo. Y dice la Escritura: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ese es un mandato muy claro y son instrucciones muy precisas, ¿verdad que sí? De hecho, es uno de los versículos que son muy descriptivos acerca de la palabra del Señor. Veamos lo primero, ¿verdad? Nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos. Incluso desde ahí ya nos debería de quedar muy claro a nosotros que no se trata solamente de esperar a que vengan, sino que tenemos que ir y hacer esos discípulos. Dice que lo hagamos de todas las naciones, de todos lados donde estemos, que debemos de bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y muy importante, que debemos de enseñarles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que el Señor ha dado. Eso es muy importante que lo tengamos que hacer. Sin embargo, a veces pareciera que hay algunas cosas que nos detienen, y aquí precisamente en Hechos, en los versículos que vamos a estar estudiando, por ejemplo el capítulo 11, versículo 19, nos dice lo siguiente. Vamos a comenzar, dice así: mientras tanto, les pido que no se me distraigan, hermanos, y que estén aquí al frente, por favor. Sí, les pido por favor, muchas gracias, hermanos. Dice: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios. Y aquí voy a tener, pero solo ¿a quién? A los judíos solamente. Muy importante esta parte de aquí. Aquí pongo yo una pregunta en este slide que dice: ¿gracia reservada? A veces pareciera ser que la gracia que hemos recibido por parte de Dios se convirtiera en un tipo como de tesoro que solamente lo queremos guardar para nosotros o para los que nosotros consideramos que son dignos de recibir ese tesoro. Y nosotros mismos, como hemos aprendido en los capítulos pasados del libro de los Hechos, nos damos cuenta de cómo también esto sucedió, por ejemplo, en el caso de Pedro, en el caso de Cornelio, y cómo ellos pareciera ser que querían, en el caso de Pedro, como guardar esa gracia solamente, como está sucediendo aquí, a los judíos. Y eso es algo muy interesante. Y es lo que estaba pasando ahí.
Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, recordemos la muerte de Esteban, recordemos lo que pasó, que fue necesario que viniera la muerte de Esteban para que los judíos fueran dispersados, ¿verdad? Los creyentes judíos fueran dispersados, y dice que fueron a lugares lejanos como Fenicia, como Chipre y Antioquía, y que predicaban la palabra de Dios, pero solamente a los judíos. Vamos a ir avanzando en relación a esto. Versículo 20. Sin embargo, muy importantes esos peros, esos sin embargos que vienen en la escritura. Algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese sin embargo? Porque ese sin embargo enmarca un grupo de creyentes que seguramente recordaron lo que decía ahí Mateo 28, que recordaron que se trataba de ir a ¿qué? Todas las naciones. Y no se quedaron solamente con esa gracia o la trataron de reservar como para ellos, ¿verdad? Sino que fueron más allá. Y entonces vemos aquí con claridad esto, que hay dos tipos de creyentes, dos tipos de discípulos. El discípulo que todavía se está preguntando realmente qué será lo que Dios quiere que yo haga, qué será lo que realmente Dios quiere, en lo que Dios quiere que le sirva o le siga. Y el discípulo que recuerda muy claramente la palabra del Señor. Y aquí hay dos cosas importantes. El que a veces está siempre tratando de pensar en qué es lo que Dios quiere de mí, qué será lo que Dios quiere de mí, suele ser un creyente que a veces vive en un lado solamente como místico del evangelio, ¿no? Que está esperando que en sueños, en revelaciones, lo cual puede suceder, pero que solamente está esperando que allí llegue la revelación de Dios. Pero el otro creyente que tenemos ahí con el foquito seguramente es un creyente que diario lee la escritura, que diario está buscando la palabra de Dios, que está buscando crecer en el Señor, y por lo tanto tiene una frescura de la palabra del Señor en su corazón y en su mente. Y cuando llegan situaciones muy particulares, lo que llega a su corazón es lo que él está escudriñando de la palabra de Dios, y por lo tanto sabe los pasos que debe de dar. Uno de los principales problemas que enfrenta el creyente en la actualidad tiene que ver con cuál es la voluntad de Dios. Y estamos preguntándonos, ¿cuál será tu voluntad en esto? ¿Cuál será tu voluntad en lo otro? Y la realidad es que la brújula más precisa para entender la voluntad de Dios la encontramos en las Escrituras. Ahí dice qué debemos de hacer. ¿Qué debes de hacer tú? ¿Qué debo de hacer yo? En las diferentes situaciones de la vida. Pero bueno, este segundo grupo de creyentes pues seguramente conocía y recordaba las palabras de Jesús, y sabía que tenía que hacer eso. Y hay algo muy peculiar en este grupo de creyentes, porque yo no quisiera que te quedes pensando solamente en que aquí yo te estoy invitando que seamos grandes académicos nada más de la palabra, ¿verdad? Que estemos nada más leyendo la palabra y crezcamos así como grandes conocedores de la palabra, y solamente eso es correcto. Pero hay algo muy interesante que pasó con este grupo que se acordó de las palabras del Señor y que decidió no solamente compartir el evangelio a los judíos, sino también a los que estaban externos. Y lo dice el versículo 21, ¿estamos listos? Dice con mucha claridad lo siguiente. Dice, el poder del Señor estaba con ¿quiénes? ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que un tema central en el libro de los Hechos, escrito por Lucas, es el poder del Espíritu Santo. Ese es el poder del Señor. Y tú y yo podemos estar creciendo mucho en la palabra, conociendo mucho de la palabra, pero necesitamos el poder de Dios. Y aquí hay un aspecto implícito que nos debe de salir a la memoria, y es el siguiente. Estos hermanos que salieron a otros lugares lejanos y compartieron la palabra no solo a los judíos sino a otros más, estaban obedeciendo. La obediencia, hermano, va ligada con el poder del Espíritu de Dios. Y quiero dejarlo muy claro de la siguiente manera. Sabemos que la Escritura nos dice, ¿verdad?, que por gracia somos ¿qué? Ok, ese es un tema aparte. Por gracia tú y yo somos salvos. Por gracia eran salvos los creyentes que solamente le compartían a los judíos. Por esa misma gracia eran salvos los creyentes que también fueron y compartieron a otros, y no solamente a los judíos. Pero aquí había una gran diferencia. La gran diferencia que había aquí es que eran, quizás, yo me atrevería a asegurarlo, más obedientes. Y te quiero asegurar algo, no porque yo lo crea, sino porque la Escritura lo vas a ver constantemente. La obediencia trae algo muy cercano a Dios, y por lo tanto trae un poder especial en Dios.
Y nos tocó hablar, en el programa ya lo verán más adelante, nos tocó hablar acerca de un personaje icónico en las escrituras, que es Enoc. Y es impresionante este hombre porque es uno de los hombres a los cuales Dios decidió llevárselo vivo. A sus 300 y tantos años, jovenazo, se lo lleva vivo, ¿verdad? Jovenazo para sus contemporáneos, ¿verdad? Que vivían 900, 800. Pero hay algo muy interesante. Estuvimos nosotros analizando las diferentes versiones o traducciones bíblicas. Y a mí me encanta, en lo personal, la versión que dice, de lo que dice de Enoc, en la versión Dios habla hoy. Porque si tú checas en la versión Dios habla hoy, dice que Enoc obedeció en todo al Señor. Wow, ¿será posible? Qué retote, ¿verdad? Está ahí. Bueno, por algo el Señor lo tomó con vida. Muy impresionante. No conoció la muerte, dice la escritura que él no conoció la muerte. También dice algunos otros versículos, algunas otras versiones como Reina Valera, la 60 y la 2015, que él caminó con íntima relación con Dios. ¿Cómo estamos caminando tú y yo con Dios? Porque al caminar con íntima relación con Dios seguramente te va a llevar a obedecer con claridad y con precisión lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Y eso va a traer como consecuencia lo que pasó con estos creyentes en el versículo 21, que dice que el poder del Señor estaba con ellos. Y debido a eso, un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Eso fue lo que sucedió gracias a esta obediencia. Es decir, recordaba con mucha claridad lo siguiente, Mateo 28, 19, que es lo que recordaron, que ellos tenían que llevar la palabra, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Recuerda, no podemos nosotros reservar o pensar que solamente algunos debemos de compartirles y a otros no, amén, sino que en cada oportunidad que Dios ponga, tú debes de compartir el evangelio. Aún y así se acerque la persona que más gorda te cae en la vida, si Dios está poniendo la oportunidad, predícale, amén. Y quizás a lo mejor en tu corazón, en nuestro corazón, puede haber como un cierto sentimiento como el de Jonás, ¿verdad? Decir, le voy a predicar, pero Dios quiera que no se arrepienta. Bueno, eso ya no te toca a ti, eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Pero es muy importante que lo podamos hacer de esa manera. En el versículo 21, hablando de ese poder especial, vemos que la palabra que se utiliza ahí en el versículo 21 para poder es la palabra en griego cheir, que quiere decir una operación especial de Dios. Una operación especial de Dios. ¿Sabes que se necesitaba precisamente de eso en un momento donde los judíos que habían sido convertidos todavía tenían en su corazón y en su mente ataduras o cadenas hacia cuestiones de tradiciones o cuestiones culturales? Muchos de los que estamos aquí cuando hemos venido a Cristo todavía arrastramos eso, tradiciones, costumbres que nos impiden completar el llamado al que Dios nos ha traído o hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Es entonces que para que todo eso pueda vencerse, esas cadenas se puedan romper, esas tradiciones se puedan hacer a un lado, solamente un poder especial de Dios es el que nos puede ayudar a completar el llamado que Él nos pide. Por eso ahí vemos esa palabra cuando habla que ellos tenían un poder especial de Dios, que tenían el Espíritu de Dios. Está hablando que era para una operación especial que Dios quería que realizara, y en ese caso particular se trataba de compartir a los gentiles. Y aquí va a surgir una pregunta que debemos de hacernos todos, empezando por este que está aquí enfrente. ¿Será que a veces obedecemos en parte? ¿Qué opinas? Esto estaba pasando con los convertidos judíos. Estaban obedeciendo en parte, porque a pesar de que salieron por la persecución a partir de la muerte de Esteban, estaban compartiendo, pero ¿a quiénes? Solo a los judíos. Es como obedecer en parte, ¿te das cuenta? Se les olvidó que a pesar de que habían ido a otras naciones, tenían que compartir a todas las naciones, a todas las personas. Tristemente, a veces caemos en esa actitud como creyentes. Obedecemos partes de la Escritura que parecemos que encajan con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con nuestra dinámica de vida, y tratamos de excluir esas partes que son duras
y que pensamos que eso no es tan importante para nosotros. Yo sigo pensando y sigo hablando y uso mucho este ejemplo, pero es muy importante que te lo tenga que decir. Por ejemplo, cuando la Escritura nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y como una persona que por gracia de Dios me ha tocado de alguna manera tratar de servir en la consejería bíblica, una de las situaciones que más encuentro frecuentes dentro de las relaciones, por ejemplo, matrimoniales, tiene que ver en su raíz con que una de las dos personas realmente no eran creyentes, y eso afectó en el futuro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como esos judíos creemos una parte de la Escritura y podemos decir: bueno, pero yo puedo iniciar una relación con alguien aunque no sea creyente y Dios me va a usar como un instrumento poderoso para que se convierta. Eso es añadirle a la palabra. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas, pero la palabra no dice eso. Y ahí es donde después entramos en problemas. Y después volteamos atrás y decimos: Dios, ¿por qué estará así mi matrimonio? Dios, ¿por qué no hace caso él? ¿Por qué no hace caso ella? Señor, ¿por qué no se convierte? Y el Señor muy fácilmente podría regresarnos a las Escrituras y decirnos: no os unáis a yugo desigual. Y como ese tipo de versículos hay muchos, donde el Señor con mucha claridad nos dice qué hacer y qué no hacer. Pero pareciera ser que como creyentes en nuestro caminar solamente obedecemos lo que consideramos que es importante y lo que no lo desechamos. Es decir, obedecemos en parte. Aquí habría otra pregunta que tendríamos que hacernos, y es que si el obedecer en parte es realmente obedecer o no. ¿Te fijas qué importante es esto, verdad? Qué importante es tener la palabra de Dios en tu corazón y que por su gracia esa palabra en las decisiones del día a día se haga realidad en tu vida. Y eso es lo que vemos aquí. Y bueno, de acuerdo al versículo 21 que estamos leyendo, nos habla primeramente de ese poder especial de Dios que estaba con ellos, y que a raíz de ese poder de Dios un gran número de gentiles se convirtió. Yo quisiera ser muy honesto en algo, porque se trata de que hagamos una radiografía de cómo estamos como creyentes. Amén. Algo que yo creo es que si en la actualidad mucha gente no está viniendo al conocimiento de Cristo, es porque no tenemos o no estamos llenos del poder de Dios. O sea, no encuentro otra explicación. Porque veo un gran crecimiento, por ejemplo, en el conocimiento de la Escritura. Veo un gran crecimiento en temáticas que antes no hablábamos, que ahora comprendemos. Veo un gran crecimiento en el entendimiento del Evangelio. O sea, por ejemplo, entender el Evangelio a diferencia de hace 20 años. Pero sigo viendo en nuestra ciudad un poco crecimiento, muy poco crecimiento, es decir, pocas personas que vengan a Cristo. ¿Qué será? Y yo me pregunto, ¿verdad? Esto, y te pido que tú también te lo preguntes si eres por eso, pero creo que gran parte tiene que ver con la falta que tenemos como iglesia de obedecer al Señor, de buscarle íntimamente, de realmente seguirle, y que a raíz de eso entonces tengamos ese poder de Dios de tal manera que muchos puedan venir al conocimiento de la palabra. Aquí hay algo interesante. Vemos un énfasis que Lucas va a estar haciendo a partir del capítulo 10 y el capítulo 11 que estamos estudiando. Primero nos habla de la historia de Cornelio, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos está hablando con Cornelio? De gentiles que tienen la necesidad de Dios. Vamos a tratarlo de llevar a nuestros días. Nos está hablando de todas aquellas personas a las que no quieres compartirles porque te caen mal, porque las consideras impuras, consideras que no van a entender nunca. Te está hablando de esas personas. Entonces, aquí está haciendo un énfasis en la historia de Cornelio, por un lado. Por otro lado, está haciendo un énfasis Lucas en la visión de Pedro, ¿no? Donde Dios le dice a Pedro con claridad: no llames impuro a lo que yo pues he santificado, ¿no? O he apartado. Y está haciéndolo de esa manera también. Entonces nos habla a los creyentes a no ser exclusivistas, ¿no? Y no tratar como solamente de tener nuestro grupo selecto. Habla también del asombro de los hermanos de Jope, ese asombro cuando vieron que en la casa de Cornelio estaban recibiendo el Espíritu Santo. Y ellos se quedaron: ¿cómo puede ser, verdad? Mira, están recibiendo. Pues sí, habla de eso. También Lucas hace énfasis en el asombro de los hermanos de Jerusalén sobre la visita de Pedro a la casa de Cornelio. Nos decía que llegó primero la noticia que ni Pedro, ¿verdad? Qué grueso, ¿no? Así de chismosos somos a veces.
Entonces llega primero la noticia, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? Que todos asombrados, oye, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, verdad? Y entonces a continuación va a enfatizar en el versículo 22, Lucas, sobre la misma línea. Y dice así: cuando la iglesia de Jerusalén, ¿qué pasó otra vez? Se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. La iglesia de Jerusalén se entera de que en Antioquía, gracias a esos creyentes que decidieron predicarles a los gentiles, pues muchos estaban viniendo al evangelio. ¿Y qué pasó entonces? Pues se enteran. Y al enterarse, ellos deciden tomar manos a la obra. Entonces podemos ver que hay una preocupación sana, podríamos pensar que era sana, desembocada en una reacción adecuada. Ahorita vamos a ver por qué. Versículo 23 dice así: cuando llegó ¿quién? ¿A quién enviaron? A Bernabé. Y vio las pruebas de la bendición de Dios. O sea, llega Bernabé buscando pruebas. ¿Te das cuenta? Eso que nos dice que en Jerusalén estaban dudando de lo que estaba pasando ahí. ¿Cuántos de aquí a veces hemos dudado de lo que Dios está haciendo en algún lugar? Y decimos, pero ¿será eso de Dios o no? Ok, siempre y cuando lo hagas por medio de la escritura y lo hagas con un corazón sano, ¿verdad? Porque si lo estás haciendo con el corazón de lo sabía que estaban mal, ya está chueco ahí el asunto. Algo así estaba pasando aquí. Entonces dice que llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios. Llegó Bernabé y vio que realmente Dios estaba bendiciéndolos por medio de la palabra. Y entonces dice que Bernabé se enojó un montón. Dijo, ¿cómo puede ser, verdad? ¿Eso dice? ¿Qué dice que pasó con Bernabé? Se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. O sea, él no llegó y dijo, oye, pues si hay un montón. Es que, ¿sabes qué? Creo que es un ejemplo nada más, porque eso no lo dice aquí, pero es que yo creo que la iglesia de Jerusalén somos como 1000 cristianos y aquí ya hay como 5000. Y no dijo, no, ¿cómo puede ser? Y se puso celoso. No, ok, no pasó eso. Lo que sucedió, dice que él se llenó de alegría y aún todavía alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Mira, hermano, si tú en algún momento tuviste la bendición de compartirle a alguien de Cristo y por alguna situación de la vida lo dejaste de ver muchos años y lo vuelves a ver y te das cuenta que él es un creyente más firme que tú, debes de alegrarte. Deberías de alegrarte. Amén. Es decir, gracias, Señor. De hecho, el anhelo de todo servidor al momento de crecer con un grupo de hermanos en la fe, su anhelo debe de ser que crezcan más y más y más y más. Y es lo que está haciendo aquí Bernabé. Dice que él alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Qué importante es eso. Entonces vemos dos reacciones diferentes del creyente ante la obra del evangelio en la tierra, ¿verdad? La reacción de asombro, que se queda, no lo puedo creer, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser? Y que dentro de sí tiene cierto celo, cierto resentimiento, y que pues eso es del diablo. Es algo que el diablo trae, es del mal. Y otra reacción que tiene que ver precisamente con aquellos que se alegran por lo que Dios está haciendo y que debemos de anhelar que el Señor lo siga haciendo. ¿Cuáles son esas características? Mira, que hay algo muy interesante y no por nada en las escrituras vemos cómo Bernabé se convierte en este personaje, ¿verdad? ¿Recuerdas que hablábamos de Bernabé y de qué quiere decir su nombre? Su nombre quiere decir hijo de consolación y exhortación. Y en algún momento decíamos que se necesitan muchos Bernabés, que se necesitan muchos hermanos en la iglesia, hermanas que sean de ese estilo, que puedan ser hijos de consolación e hijos de exhortación. Y entonces el versículo 24 nos narra a Bernabé. No por nada, hermano, no es casualidad, no por nada aquí Lucas se detiene a hablar de Bernabé. ¿Te das cuenta? Porque va a ser un contraste, incluso un contraste implícito que nos prepara para algo que va a suceder más adelante con Pedro. Pero bueno, dice ahí el versículo 24, Bernabé era un hombre ¿cómo? Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Es decir, todavía Bernabé llega a apoyar y más vienen a Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, él dijo, qué padre lo que está pasando aquí, qué bueno, gloria a Dios. Anímense, hermanos, sigan adelante en la fe y vengo a ayudarles. Y también les empezó a ayudar y más gente vino al Señor, pero tiene que ver mucho con la actitud también que tenía Bernabé. Eso es muy importante.
porque por eso nos está dando esa narración antes de decir que mucha gente vino al Señor. La palabra bueno que utiliza ahí en griego para expresarse acerca de Bernabé es la palabra ágatos, que quiere decir bueno, confiable, generoso, recto y virtuoso. Se requiere de que seamos así por el poder del Espíritu Santo, que busquemos en nuestra vida ser confiables. ¿Sabes que hoy más que nunca se necesita gente confiable en la iglesia? Gente en la que tú puedas descansar y puedas contarle algún problema, alguna situación, puedan orar juntos y puedan salir adelante con la ayuda del Señor. Se requiere gente confiable. Dice que era generoso, o sea, no se andaba con las obras, amén. Él daba todo lo que podía dar, todo el tiempo que podía dar, todo, quizás también el esfuerzo físico que podía dar, lo entregaba todo. Recuerda, algo de lo que Dios quiere que como iglesia salgamos es de un pensamiento de solamente darle las obras al Señor. Recuerda que del Señor no son las obras, porque Él es dueño del universo. Dice la Escritura, del Señor es la tierra y su ¿qué? Plenitud. Y dice el mundo y los que en él habitamos, somos ya de Él. Y entonces Bernabé tenía una situación de generosidad y dice que era recto. Muy interesante esto. Hoy más que nunca se requiere de personas que vivan en rectitud. Y dice que era virtuoso. Y lo virtuoso tiene que ver con hacer las cosas con excelencia, de tal manera que incluso los demás al verlas se puedan bendecir o puedan ser bendecidos a través de lo que tú estás haciendo. Es como cuando alguien, un pintor, empieza a hacer una obra de arte y después tú la ves. Y es una obra tan preciosa porque la hizo alguien tan virtuoso que cuando tú la ves, eso a ti te transmite algo. ¿A cuánto nos ha pasado eso con la música, verdad? Escuchamos una pieza preciosa y nos transmite algo más cuando es de un virtuoso. Bueno, el virtuoso en Cristo es el que precisamente también transmite esa obra que Dios ha hecho en él a otros. Dice también, por ejemplo, en la versión de la Biblia amplificada, que está en inglés, pero en su traducción dice: su carácter devoto le traía beneficios a él y a otros. Wow, qué padre, ¿verdad? Cuando tú estás obedeciendo al Señor y estás siguiendo el camino del Señor, estás siendo obediente al llamado que Dios te ha dado, eso no solamente va a traer en ti bendiciones para tu vida, sino que vas a bendecir a otros. Va a suceder por default. A veces hasta sin siquiera tú esperarlo, va a pasar. A través de esa bendición de la obediencia al Señor, Dios te va a bendecir y va a permitir que bendigas a otros. Eso es lo que va a suceder. Vemos entonces a un Bernabé que está siendo como un guía, pero iba a guiar algo más grande. Iba a estar guiando hacia una gran encomienda. Versículo 25 dice así: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Aquí no dice nada más, pero vamos como a tratar de pensar qué sucedió. Imagínate a ese Bernabé que estaba pues él feliz en Jerusalén, ¿verdad? Estaba él contento ahí predicando y todo, sirviendo al Señor. Y de repente llega el rumorcillo por ahí de que, oye, que hay nuevos creyentes entre los gentiles de Antioquía. Muchos en Antioquía se están convirtiendo. Necesitamos saber si esto es de Dios o no. ¿A quién mandamos? Pues al buenazo de Bernabé, ¿verdad? Que siempre está dispuesto, que siempre tiene buena actitud. Vamos a mandarlo a ver qué pasa. Entonces Bernabé le dicen: oye, está pasando esto, que varios gentiles se están convirtiendo al evangelio. Ve y lánzate para allá a Antioquía y cerciórate de lo que está pasando. Y llega Bernabé, ve la bendición de Dios y entonces comienza a alegrarse, a exhortar a los hermanos, comienza a animarlos, comienzan a venir más gentiles a Cristo. Y de alguna manera yo pienso eso, no te lo tomes, es decir, no te lo guardes tanto, pero yo creo que en algún momento Bernabé se acordó de Pablo. ¿Y sabes de qué se ha de haber acordado? Del llamado que tenía. Porque eso fue muy claro para la vida de Pablo. ¿Cuántos recordamos cuál era el llamado de Pablo? ¿A quiénes? A los gentiles. Y seguramente Bernabé ha de haber pensado: ay, pues yo ando por aquí, pero pues realmente el que tiene este llamado es Pablo. Qué precioso es cuando el Señor te da la bendición de darte cuenta de los talentos y de los llamados de los demás. Porque entonces allí pasa algo muy interesante, y es
que te conviertes en un puente para que puedan desarrollar ese llamado de Dios y puedan poner en obra y en práctica los talentos, los dones y el llamado ministerial que Dios les ha dado. Y para eso se requiere mucho discernimiento. Y para tener ese discernimiento se requiere ser obediente a Dios y tener ese poder del Señor. Y entonces el versículo 25 dice que Bernabé siguió hasta Tarso y se fue directo a buscar a Saulo, ¿verdad? Que sabemos que es Pablo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Bernabé se acordó de Pablo, que recordó a alguien entonces con el llamado exacto, que de alguna manera aquí sucede algo muy precioso, porque Bernabé lleva a Pablo al inicio formal de su ministerio. Pablo se seguía preparando, él la pasó muy mal, la verdad es que la pasó muy mal porque nadie le creía. Nadie le creía y estaban todos como que hasta con miedo de él, ¿verdad? Y él así como reconociendo su pecado, ¿verdad? De haber perseguido a los creyentes, pero estaba ya con ese llamado hacia los gentiles. Y entonces vemos cómo de alguna manera Bernabé se convierte en esa persona que lo impulsa. Y vemos entonces lo siguiente: esta es la relevancia de un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe. Amén. Si Dios te ha traído a su gracia, te ha traído a ser salvo, a que puedas tú valorar la obra de redención del Señor, el Señor quiere que tengas las características de un Bernabé para poder ser de bendición. Entonces vemos a este Pablo como el apóstol a los gentiles, como ese inicio, ¿no? Versículo 26 dice así: cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Entonces lo encuentra, ¿verdad? Y le dice, oye, qué bueno que te encuentro, vámonos para Antioquía. Y se lo lleva para allá. Y se lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia. ¿Durante cuánto tiempo? Todo un año, enseñando a grandes multitudes. Imagínate, yo quiero que te imagines esto. Imagínate a Saulo en ese momento, Pablo, lo que sentía en su corazón, ¿no? Como diciendo, por fin, Señor, por fin puedo hacer lo que me llamaste a hacer, por fin lo estoy haciendo, y lleno de esa alegría. Porque yo te voy a decir algo, y yo creo que los que estamos aquí, que en algún momento nos ha tocado ir y llevar el evangelio, lo saben muy bien. Tú sabes muy bien el sentimiento que llega a tu corazón por medio del Espíritu Santo, lo creo eso firmemente, cuando tú le compartes a alguien más el evangelio. ¿Estoy equivocado? Es un gozo que no lo sabes describir. Es algo como que te hace sentir, para eso estoy aquí, en esta tierra, para poderles compartir a otros el evangelio. Y es algo que solamente cuando lo haces, si eres obediente a llevar el evangelio, lo puedes vivir. Pues algo así estaba, yo creo que Pablo, ¿no? Dice que enseñando a grandes multitudes junto con Bernabé. Y allí sucedió algo precioso, porque fueron tantas las multitudes y tanto el ruido que hicieron, que dice que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron como cristianos. Porque antes de esto se les llamaba los del camino. Sin embargo, ya a partir de esto se les empezó a llamar cristianos, porque empezaron a ver a seguidores y seguidores entre los gentiles, seguidores de Jesús. Y eso es un cristiano, el que sigue al Señor Jesucristo. Versículo 27 dice así: durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Vemos una iglesia en Antioquía, ¿verdad? Que estaba creciendo, y vemos que viene de Jerusalén a Antioquía específicamente un grupo de profetas. Y aquí vemos también una característica muy interesante acerca de la profecía, cómo se ve con practicidad el objetivo que tenía, que era de alertar a los creyentes de alguna situación que una situación que se iba a dar, algo que iba a suceder. Y es lo que está pasando aquí con estos profetas. Quiero que te des cuenta que en la iglesia de Antioquía, y en la iglesia primitiva, el oficio del profeta seguía siendo muy relevante, seguía siendo algo muy importante. Y entonces dice que predijo por medio del Espíritu Santo. La profecía no tiene que ver con una cuestión esotérica de se me ocurrió esto, no, sino que es algo que el Espíritu Santo directamente da al profeta para que dé un mensaje. El día de hoy, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esto,
porque tristemente, igual que en el ministerio del pastorado, que el ministerio de la enseñanza o del maestro, el ministerio del profeta ha sido un ministerio que ha caído en abusos, tristemente. Y ha sucedido, profetas, a mí me ha tocado ver, se los he platicado, que de repente le dicen a una persona, tú te vas a casar con esa persona, el Señor me dijo, ¿verdad? Que cosas que están fuera del lugar, fuera del lugar. Sin embargo, la misma escritura nos enseña que el profeta está sujeto al profeta, a otro profeta, es decir, esto debe de tener una supervisión. Aquí date cuenta que en el versículo 27 no dice que llegó uno solo, sino que llegó ¿qué? Un grupo, unos profetas. Y seguramente tenían esa supervisión, ese cuidado de lo que se estaba profetizando también. Puede ser que el día de hoy el ministerio, el llamado profético aún siga en obra, pero debe de tener gran cuidado, y nosotros los creyentes por eso debemos de estar llenos de la palabra de Dios para entender la línea de lo que se está hablando en la profecía. Muy importante esto, y esto lo quiero decir porque no quiero yo en una línea tradicionalista como que brincarme este versículo, ¿va? Este versículo y leerlo bien rápido. No, ahí está y está por algo, amén. Entonces es muy importante que tengamos ese cuidado de lo que el Señor nos pide que hagamos. Y entonces vemos en el versículo 28 que hubo un crecimiento espiritual muy grande, ¿no? Versículo 29 dice, así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Fíjate aquí lo que hizo el ministerio del profeta. El profeta viene y da un mensaje para que alguien más sea bendecido. ¿Te das cuenta? No es para manipular a nadie, sino para traer bendición a alguien, exhortación, por ejemplo. ¿Y qué sucede aquí? Que cuando los de Antioquía escuchan esto que va a pasar, se ponen de acuerdo y buscan hacer una colecta. Y con esa colecta ayudan o tratan de ayudar a los hermanos de Judea. Dice que entonces decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. De esa manera, de esa forma trabaja este ministerio. Pero quiero que te des cuenta ahora, brincando a algo más muy importante, y yo creo que esto nos va a sorprender y nos va a dar una gran lección. Fíjate muy bien, ¿qué sucedió? Que los gentiles creyentes extendieron una ayuda a los judíos. ¿A cuáles judíos? A los que no los querían. Seguimos aquí, ¿verdad? Tú no sabes si el día de mañana a tu compañero de trabajo que tanto odias, o a la vecina que te cae mal, o vecino, a veces tenemos vecinos que nos caen mal, ¿verdad? No sabes tú si al compartirles el evangelio eso te va a traer bendición en algún día a ti. Qué tremendo eso, ¿verdad? Que esos creyentes gentiles que estaban siendo como relegados llegan y se convierten en un instrumento de bendición ahora para los judíos que los rechazaban. ¿Sabes de qué te habla esto? De lo que hace el evangelio. Esto es algo en práctica profunda de lo que hace el evangelio, porque el evangelio te hace hacer cosas que en tu misma carne no harías, pero que ahora por causa del poder del evangelio lo puedes hacer. Y eso fue lo que pasó con los gentiles de Antioquía. Ellos no se pusieron a pensar, oye, pero pues dudaban de nosotros, oye, pues si ni siquiera nos querían compartir el evangelio, ¿verdad? Les caíamos mal. No, ellos recibieron a los profetas de Jerusalén, escucharon el mensaje, ¿y qué sucedió? Se pusieron las pilas, ¿verdad? Dijeron, ¿qué hacemos? Vamos a apoyarlos. Y fue lo que sucedió ahí. Versículo 30. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas le confiaron las ofrendas lo voy a decir de esta manera, confiaron las ofrendas al espía, ¿verdad? Porque fue el que fue a ver cómo le hiciera cierto o no, ¿verdad? A Bernabé y a Saulo, para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Qué precioso, amén. Había ese amor del Señor, había esa gracia que transformó sus vidas, que les daba esa confianza como creyentes. ¿Cuál es mi oración para cerrar esta predicación, hermanos? Pidamos al Señor ser como los creyentes que llevaron el evangelio a Antioquía, amén, teniendo bien en cuenta todos los mandatos e instrucciones del Señor, y seamos como Bernabé, con la actitud adecuada para ser instrumentos del mensaje del evangelio, dispuestos a extender la gracia de Dios. La gente tiene que saber de Cristo. La gente tiene que saber. ¿Y cómo van a oír
si no vamos y les decimos? ¿Cómo van a oír? Tenemos que extender entonces la gracia de Dios. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has dado para estudiar tu palabra. Gracias por lo mucho que nos hablas a través de ella. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a obedecerte. Sabemos que hemos sido salvos por tu gracia, por ese precioso regalo de salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero también, Señor, tú quieres que seamos obedientes a ti, a tu palabra, a tu llamado. Te pedimos que a partir de ese llamado, a partir de esa obediencia, podamos ir y predicar con confianza el Evangelio, y que muchos vengan al conocimiento de la salvación, de la buena noticia, y que podamos también bautizarlos y que podamos discipularlos, enseñarles todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Señor, ayúdanos a ser una iglesia que extienda tu gracia. Aguascalientes necesita de tu gracia, Señor. Seguimos pidiéndote que nos permitas ser, Señor, de bendición a un gran número, Señor, de personas en esta ciudad, llevándoles la mejor de todas las noticias, que es que hay perdón en Jesús para con Dios entre los hombres. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa En Coinonía con la Palabra, con el pastor Alex Marín. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.